a otra pregunta con otro tema, siempre en seguridad. Las extorsiones se han convertido en el cáncer social para Guatemala. ¿Cuál va a ser su política de combate para las extorsiones? Vamos a escuchar la respuesta del candidato presidencial Álvaro Trujillo. Es importante observar que las extorsiones vienen el 90%, 95% de las cárceles. El sistema penitenciario debe de cambiar y debe ser totalmente reestructurado con una gran reingeniería. Para eso hay que iniciar que todos estos sistemas que se encuentran dentro de las cárceles deben de implementarse bloqueadores y deben de apartar a los líderes de cada una de las pandillas a lugares estratégicos donde no tengan comunicación con el exterior. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos desde ahí están enviando las órdenes para que vayan a extorsionar a diferentes comercios, a diferentes personas y a diferentes entes para que lleguen a generar el terror. Eso lo vamos a cambiar, porque nos hemos dado cuenta que cuando ellos están totalmente aislados afuera, sus grupos organizados están totalmente sin ningún tipo de dirección. Y ahí vamos a aprovechar para que podamos poderlos capturar y poderlos llevar a la justicia. ¿Por qué? Porque está claro que las extorsiones no solamente generan un retraso totalmente en nuestra economía, sino que también llevan el luto a las familias guatemaltecas. En el gobierno de Álvaro Trujillo vamos a llevar a la justicia a todas estas personas que nos han hecho tanto daño en el plano social, en el plano económico, en el plano individual, en el plano familiar, en el plano profesional. ¿Por qué? Porque realmente estas personas parecen ser unos parásitos de la sociedad y vamos a erradicarlos con una inteligencia fuerte de la Policía Nacional Civil, así como también el Ejército de Guatemala. Para eso necesitamos un nuevo sistema de cárceles donde las vamos a readecuar y vamos a separar a los líderes de estas clicas y así también vamos a endurecer las leyes para ellos. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de flagelos sociales dañan muchísimo a la sociedad. Y creo que el Estado tiene que estar claro en el gobierno de Álvaro Trujillo que este tipo de personas no van a poder estar haciendo llamadas afuera, sino que van a tener una responsabilidad y un control en las cárceles de una forma personalizada. Es el turno de respuesta de Armando Castillo del partido Viva. Las cárceles de Guatemala actualmente reportan una sobrepoblación de alrededor o de más del 300%. Esto quiere decir que están hacinados y debiera de ser preocupación del Estado, pues dejar a los que ya cumplieron condena o a aquellos que están por delitos menores. Pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque es un negocio. 218 millones de quetzales se recaudaron en los últimos 2 años en solo 6 centros de detención. ¿Qué significa esto? Que esto es un gran negocio. Esos 218 millones de quetzales que circularon en estas 6 cárceles, ¿de dónde creen ustedes que salieron? Pues salieron de las extorsiones que se están haciendo afuera de las cárceles. Por eso nosotros proponemos en nuestro plan de gobierno que los presos van a trabajar por su alimentación y van a tener que ser productivos para aportar para el sostenimiento de sus familiares que están allá afuera. La verdadera privación de libertad y la clasificación de los delitos según la gravedad va a permitir que no estén sobrepobladas las cárceles y que pueda haber una verdadera proyección de estos detenidos, aquellos que están por delitos menores, para reinsertarse en la sociedad. Es necesario decir que para lograr esto tenemos que hacer una depuración, una profesionalización, una especialización y también dignificar el salario de los agentes de la Policía Nacional Civil, ya que actualmente algunos de ellos están relacionados con este tipo de crímenes, de este tipo de delitos. Una vez estén ellos profesionalizados, se les debe de brindar todo el apoyo para que ellos y sus familias estén seguros y que el sueldo que los policías ganen realmente sea digno y les alcance para sostener a su familia y no tener que cometer ningún tipo de ilícito para poder obtener ingresos adicionales.
Muchas gracias por su respuesta, candidato. Es turno de escuchar la postura y la respuesta del candidato presidencial, Amílcar Pop. Gracias. Estaba terminando diciéndoles que efectivamente las cárceles, para corregir el dato, efectivamente de la cárcel viene el 70% de las extorsiones, según las estadísticas de las denuncias analizadas en el Ministerio Público. Desmantelar el gobierno, que es de los presos en las cárceles, generaría la posibilidad de la eliminación de ese 70% de extorsiones en el país. Claro, eso no se resuelve de inmediato, por eso había mencionado de la necesidad de fortalecimiento y reestructuración del aparato de inteligencia civil, del fortalecimiento y capacitación y profesionalización de la Policía Nacional. Nosotros vamos a nombrar un comisionado que debe ser experto en esta materia y coordinar con todas las instituciones, todas las acciones para poder efectivamente combatir las extorsiones y combatir al crimen organizado. Las extorsiones en Guatemala finalmente entonces vienen de dos ámbitos: uno, de las cárceles que vamos a desmantelar, y dos, desde el crimen organizado en todo el país. Eso implica que es importante ese aparato de inteligencia civil, suma el aparato que vamos a crear de élite de la Policía Nacional y generar también un sistema de denuncias efectivo y eficiente. Hoy no tenemos la capacidad de recibir las denuncias como Estado. El Estado no responde a la población. La población no se siente acompañada, al contrario, se siente insegura de denunciar. Hoy mismo hay un déficit de denuncia entre el 30 y el 35% de los crímenes que se cometen, solo el 35% se denuncia ante el sistema. ¿Por qué? Porque la población no confía ni en la policía ni en el organismo judicial. Tenemos que recuperar la confianza de la población para que denuncie. Entonces, con estas tres líneas de trabajo, creemos que se puede reducir la delincuencia organizada y la extorsión directamente desde su origen, eliminando toda posibilidad y capacidad que tiene esta gente y estos delincuentes de operar en distintos espacios del país y en el sistema económico. El último tema es revisar los mecanismos de lavado de dinero, porque es tanto dinero, 245 millones de extorsión al año metidos en el sistema financiero. Eso debe ser un punto de partida fundamental.